Es otra vez en esta fría noche regiomontana de, ¿qué? Estamos como a 10 grados, 8 grados, una cosa así. Sí, ¿verdad? Ya va a ir bajando, dicen. 6 grados, sí. Está bien. Allá en Querétaro normalmente siempre es fresco, siempre. En las noches y en las mañanas siempre está frío. Pero o sea, el frío de allá, aunque es todos los días, sea verano, sea primavera, da igual, se estabiliza, pero no baja. Entonces, ya nada más en invierno llega a 10 grados y ya, ahora sí, ¿no? Empieza a ver lo fuerte, pero no sube, entonces es un frío estable, continuo, que no llega a temperaturas tan bajas como aquí. Entonces, es interesante porque a mí ya no me da frío andar así en la calle a 12 grados, 14 grados, para mí es normal, pero ya cuando baja ahí es donde se siente. Pero bueno, la verdad es que le damos gracias a Dios por todo e incluso también, hermanos, porque gracias a Dios, porque no todos los días son como este. O sea, son pocos, pues, pero cuando vienen hay que disfrutarlos, digo. Para eso sirve el chocolatito caliente y el pan. Para eso lo inventaron, pienso yo. Bien, hermanos, pues que Dios los bendiga en esta mitad de semana. Le doy gracias a Dios por los días que hemos estado pasando mi familia y yo con mis papás, con mis hermanas. Estamos viendo cuándo nos vamos a regresar. Les pido de hecho que nos ayuden a orar para que, sobre todo a mí, que Dios me dé sabiduría cuando tome la decisión de decir, bueno, ya es hora. Estamos viendo si es, no sé, el plan original era mañana, si el sábado o no sé. Mis hijos dicen que hasta el lunes. Jacob dice que hasta agosto. Pero bueno, para que me ayuden a orar, hermanos, y Dios me dé sabiduría, ¿no? Para sopesar todo. Bien, hermanos, pues hoy que es miércoles de oración, me estaba acordando y todos los que hemos tenido hijos chiquitos se acordarán, cómo los niños son bien insistentes a la hora de pedir algo. Todos mis hijos tengo 2 hijos más tenaces que uno de ellos. Uno de ellos, el segundo, Jacob, es insistente, o sea, él no va a parar, va a seguir diciendo lo mismo una y otra vez, aunque le diga, ahorita voy, ya casi te lo doy, etc. Él es tenaz. Entonces le he dicho a mi esposa que hay que canalizar esa tenacidad y le hemos dicho a él, no, hombre, mi amor, si tú te conviertes en un hombre de oración, todo te lo va a mandar el Señor a ti. Y él, por ejemplo, con el caso de Esdras, él es muy insistente y cuando ve que o no se lo das o no le haces caso, llega conmigo. Si yo estoy trabajando o algo, estoy haciendo algo, va a llegar, se va a parar o se va a sentar a un lado de mí y me va a mover la cara. Me va a jalar así la cara hasta que lo vea y le conteste. La verdad, hermanos, es que a veces pienso que deberíamos de ser así con los niños. A mí no me molesta, aunque en ciertas ocasiones pueden llegar a ser un poquito inoportunos si estás haciendo algo. A mí no me molesta que me pidan. Y si, dice la palabra de Dios, si nosotros que somos malos, somos así con nuestros hijos, imagínense Dios que es bueno. Cuando oramos, cuando le pedimos, no de esas veces que es una oración y pensamos que ya con eso lo tenemos resuelto, sino esas oraciones de niños, como insistentes, pues, estar yendo día y noche, Señor, concédeme esto, Señor, concédeme esto. Oramos, hermanos, porque el Señor nos dijo que pidiéramos y se nos daría, ¿no es así? Que buscáramos y hallaríamos. Mire, observe conmigo, allí en el Evangelio de Mateo. Vamos a recordar estas cosas y a reflexionar sobre algo que espero que también nos ayude, hermanos, a entender un poquito las maneras de Dios, los caminos de Dios. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, me voy a esperar tantito a que lleguen por allí. Vamos a leer hasta el 11. Entonces yo empiezo el 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Quiero que observe con atención ese versículo. El 7 nos lo sabemos. El 8 también. Y el 9 y el 10 pues era el razonamiento que seguía y lo entendemos. Pero vamos a observar el 11. Dice, si nosotros, hermanos, que somos malos, ¿por qué? Porque somos pecadores, porque a veces somos egoístas, porque a veces somos demasiado preocupones y no queremos dar algo porque tememos que se nos va a acabar. Porque a veces estamos demasiado ocupados y ponemos las cosas encima de las personas, etcétera. Si nosotros, dice el Señor, siendo malos, sabemos dar, fíjese, buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas. ¿A quiénes? Pues sí, en general a las personas que se nos acercan porque buscamos ser buenos creyentes y dar buen testimonio. Pero específicamente buscamos dar buenas dádivas ¿a quiénes, hermanos? A nuestros hijos, porque son nuestros hijos, porque los amamos, porque los conocemos, porque conocemos su vida, o deberíamos de conocerla, porque estamos con ellos todo el tiempo y no queremos que les falte cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros, que somos malos, a nuestros hijos les sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más, hermanos? Dice, nuestro Padre que está en los cielos, Dios, el dueño de todo. Y no solamente el dueño de todo, el que sabe todo, el que conoce todo, el que conoce de qué se te descompuso el carro, el que conoce exactamente de qué se enfermó tu esposa, el que sabe exactamente cuánto te van a cobrar ahora en la escuela el siguiente semestre y no te lo han dicho. Él, el que sabe cuánto va a subir la inflación, el que sabe si va a arruinar o va a mejorar la economía el siguiente presidente o el de Estados Unidos que nos afecta acá. Él, Dios, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, a los que le pidan. Y obviamente allí entramos sus hijos. Entonces, hermanos, Dios sabe dar buenas cosas, ¿no es así? Él sabe dar buenas dádivas a nosotros que le pedimos cuando le pedimos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, ¿no es así? Bueno. ¿Y qué pasa cuando parece que no? Vea conmigo, esta es la historia que quería que viera. Hechos capítulo 3. Hace un tiempo estaba platicando con uno de los hermanos compañeros en Life in Messiah, no me acuerdo exactamente quién. Tengo una persona en mente, se llama Wes. Según yo, era él con quien yo estaba platicando, pero no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo es que comentamos ambos esta porción. Y lo que comentamos me llamó la atención y es parte de lo que quiero compartirles. En Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 12, quiero que observe esta historia. La voy a leer yo, porque después va a venir otra historia y esa me va a ayudar a usted. Pero ahorita observen esta historia y traten de percibir qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo de Jerusalén, que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Pues para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, pues esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, hasta dónde quedó sano, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho, ¿qué? Andar a este. Esta historia, hermanos, es de esas historias que tenemos que reflexionar lo que estaba pasando y lo que había pasado antes. Dice la Biblia que esta persona que estaba allí era un cojo, dice, de nacimiento. El griego, de hecho, dice que era cojo desde el vientre de su madre. O sea, yo no sé si embarazada la señora se cayó, se pegó o algo así y pues ya venía así. El punto es que toda su vida había tenido un problema en sus piernas que le impedía caminar y tenía que ser llevado al templo. Ahora, dice la Biblia allí en el versículo 2 que él se ponía solo los fines de semana, solo las fiestas solemnes de Israel, todos los días. ¿A qué, hermanos? A pedir limosna. A partir de sus 20 años. O hasta los 30 años empezó a hacer eso. Porque hasta los 30 años tuvo necesidad de limosnas. No, ¿desde cuándo se imagina usted que él estaba allí? ¿Desde qué edad usted le gustaría ponerle que allí se sentaba? Desde niño. Desde niño lo ponían. Desde jovencito por muy tarde. ¿Eso quiere decir que ya tendría sus buenos años estando allí, hermanos? ¿Cuánto le gusta que hubiera estado sentado allí este cojo? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Tantos, la edad que sea que haya tenido. Pero mínimo, más de un año. Fácil, ¿verdad? Y dice que estaba todos los días, de lunes a domingo. No tomaba descansos, no tomaba días feriados, estaba allí. Conserve esta idea, porque por algo se la estoy pidiendo que la recuerde. Y dice que él estaba ¿en dónde, hermanos? En una calle escondidita allí de las privadas de Jerusalén. No, ¿en dónde estaba? En la puerta del templo. Ahora, el templo tenía varias puertas. Y una de ellas dice que se llamaba la Hermosa. Tenía varias. Esta puerta, hermanos, de la Hermosa era una de las dos principales. Entonces, esta era una de esas puertas que todo mundo usaba para entrar, y con razón, por eso el cojo se pone allí, porque si se va a la que menos usa, la gente pues le toca menos, ¿no? En cambio, si va a donde hay más gente, donde es donde entran todos, pues hay más probabilidades de que alguien le dé, y de a 5 pesitos, pues ya se gana algo al día, ¿no? Bueno, entonces, él estaba allí. Y bajo lo que ustedes mismos opinaron junto conmigo, hermanos, ese hombre cojo estaba allí cuando Jesús cruzó por esa puerta. ¿Verdad que sí? Ese hombre vio a Jesús atravesar esa puerta. Y seguramente si lo vio atravesar esa puerta, supiera o no quién era la persona que estaba pasando por allí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo al ver a Jesús como a cualquiera de los demás? ¿Qué hizo? Le pidió limosna. Hermanos, no solamente eso. Si Jesús pasó por la puerta la Hermosa, Jesús lo vio. Jesús pasó y lo vio. Y sabía que estaba cojo. Y sabía lo que ese hombre quería. Pero aquí les va, hermanos.
Jesús no hizo nada. En un año o año y medio que duró su ministerio en Judea, y todas esas veces, es más, acuérdese, cuando él, la entrada triunfal, cuando va y habla que va a Betania y luego se regresa, cuando va y azota las cuerdas, cuando va y celebra Pascua, todas esas veces él estuvo en el templo, enseñando, predicando, lo quisieron apedrear en el templo. Él vio al cojo y no lo sanó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús no sanó a este hombre? No era alguien que estaba en Antioquía, en Cirene, allá donde iba a llegar el apóstol Pablo, qué sé yo, y pues sí, Jesús no estaba allá, él estaba en Jerusalén, pero él sí. ¿Por qué, hermanos, a veces Dios no nos concede lo que pedimos? ¿Por qué no lo sanó Jesús? Impáctese conmigo, hermanos. No lo sabemos. Pero el Señor, lo que sí sabemos es que Él sanaba a muchas personas. Que Él se daba cuenta. Es más, hermanos, se los voy a poner fácil. El hombre paralítico de Betesda, él no buscó a Jesús. Jesús fue al estanque de Betesda a sanarlo. Específicamente fue por él. ¿Por qué no fue por este cojo? El milagro se hizo. Él dejó que lo hicieran Pedro y Juan. Lo dejó allí para ellos. Conserve esa idea hasta el final. Pero ahorita impáctese conmigo en esta realidad. Jesús pudo haberle ahorrado mínimo un año a este cojo de sufrimientos. Ahora imagínense lo que un cojo puede sufrir en un año. Jesús pudo habérselo ahorrado. Si al final el punto era hacerle el milagro, él pudo haberlo ahorrado, pero no lo hizo. Él decidió dejar que un año más pasara. Y estoy diciendo un año porque es el tiempo más o menos en lo que el Señor Jesucristo muere, resucita, asciende y pasa este asunto con Pedro y Juan en el templo. Él dejó así, hermanos, voluntariamente que un año más de sufrimiento, de escasez, de trabajo, etcétera, pasara encima de la vida de este hombre. No hizo lo que hubiéramos pensado. ¿Por qué a veces Dios hace eso, hermanos? ¿Por qué a veces le pedimos que nos sane y no nos sana? Y hemos ido con un doctor, y hemos ido con otro, y hemos ido con otro, y no pasa. Y después, como de un año, resulta que la cura era muy simple y nos sana. ¿Por qué esos meses de penuria? ¿Por qué le pedimos por un familiar para que cambie su manera de ser, para que se acerque a Dios? Y no nos oye, y no nos oye, y no nos oye. Y pasan los años y las décadas y al final se convierte. ¿Pero por qué dejó tanto tiempo? ¿Por qué le pedimos por un jefe o un vecino que está ahí dando lata? Y le pedimos y no pasa nada. Y le pedimos y no pasa nada. Y le pedimos y no pasa nada. Y después de meses o años, corren al jefe, se cambia el vecino y ya. Pero nos dejó atravesar todo ese periodo de sufrimiento y uno puede sufrir un montón de cosas a manos de un jefe o de un mal cliente o de un vecino. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? Mire, vamos ahora a la siguiente historia, Hechos capítulo 16. Esta me va a ayudar, por favor, usted a leerlo. Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10. Espero tantito. Cuando ya lo tengan todos, ahora sí, dice Hechos 16, 6 al 10. Dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se demostró
visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gracias, hermanos. Esta es de esas porciones extrañas también de la Biblia. Yo no lo dije, allí está escrito. Dice la Biblia que ellos querían ir a compartir el Evangelio, hermanos. Es más, se lo voy a poner todavía más fuerte. Pablo y su equipo querían ir a ganar almas para Cristo. En Frigia, en toda la provincia de Galacia. Y oh sorpresa, les fue prohibido, hermanos. Prohibido por el gobernador. Por los pastores de la iglesia de Antioquía, que les dijeron, no, tú eres misionero nuestro y te vamos a decir dónde. ¿Quién fue el que les prohibió? El Espíritu Santo, hermanos. Hablar la palabra en Asia. Pero, hermanos, era ganar almas para Cristo. ¿No es lo que Dios quiere? Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, dijeron, bueno, a lo mejor no sé, no entiendo esto, pero bueno, vámonos a Misia, vámonos a Bitinia. Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo no se lo permitió. Y se van a Troas. Ahora, piénselo, hermano, ustedes que han estado en EBDBs, que han hecho escuelitas en varios lugares, que han ido a Wadley, que han ido a García, que fueron en su momento al Barro, etcétera. ¿Qué se siente, hermanos, cuando tú vas a un lugar a hacer la obra de Dios y no pasa nada? Y la gente no va, y los niños no llegan, y las personas no responden. Piense cómo se sintió Pablo de que ni siquiera a eso llegó. Mínimo hubiera dicho, bueno, pues fuimos a Frigia, hablamos de Cristo y nadie se quiso convertir. Bueno, pero hicimos lo que tenemos que hacer. A él, el Espíritu Santo mismo, hermanos, le prohibió ir a predicar el Evangelio allí. Ahora, póngase en los zapatos de Pablo en Troas. ¿Está usted allí, en su cuartito en Troas? Completamente desconcertado de por qué. ¿Por qué? Si es la obra de Dios. ¿Por qué Dios no quiere que vaya y gane almas? Se están perdiendo las almas en Frigia. Se están yendo al infierno las personas en Bitinia. Cada día que pasa alguien muere y se está yendo al infierno. ¿Por qué me está prohibiendo eso? Si es la obra de Dios. Y entonces la emoción, yo no sé cuántos días pudo haber pasado allí. Yo no sé si pasó 1, 2, 3, una semana, 2 semanas en Troas, esperando a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y los demás diciéndole a Pablo, Pablo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y él, no sé. He estado orando y orando y orando y no me llega nada. ¿Y entonces qué hacemos, Pablo? No lo sé. Nos regresamos, supongo, pero no lo sé. Y entonces una noche, después de orar y imagínense, ahí se lo voy a dejar yo a usted, lo que sea que él haya hecho en esas noches en Troas, paz, tiene un sueño. Y en el sueño, ahora sí, un varón macedonio le dice, ven acá. Se despierta y dice la Biblia que dieron por cierto, al final, a la segunda mitad del versículo 10, dieron por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio y allá van. Y entonces sale el segundo viaje misionero y de ahí se arranca. Y es historia ya conocida. Pero queda la pregunta, hermanos, ¿por qué las almas de Frigia, de Galacia, de Misia y Bitinia, el Espíritu Santo mismo no quiso que fueran a ellos? En 2 ocasiones, es su obra, era su obra, hermanos. ¿Por qué será que a veces, ya habíamos hecho una pregunta con lo del cojo, preguntémonos esto para nosotros, ¿por qué a veces Dios nos niega aún lo que es, lo pensamos así, para su gloria? Hermanos, yo he estado allí orando, llorando,
rogándole, diciéndole cosas que tienen que ver directamente con la obra de Dios, directamente con la salvación o la edificación de almas. Y he visto cómo el Señor cierra una puerta y me dice, no. Y no lo entiendo. En ocasiones me ha explicado, pero todavía hay algunas de ellas que no me ha dicho nada. Solo me ha dicho no. Y es no. Pero Señor, ¿hay necesidad? Sí, pero no. ¿Pero es tu obra? No. ¿Pero es para tu gloria? Sí, pero no. Hermanos, debemos recordar, hoy miércoles de oración, que Dios es soberano. Nosotros vemos un tramito aquí en la tierra. Él ve el plan completo. A veces se nos olvida que no somos individuos solos. Formamos parte de un plan maestro grande, 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 grande. Y que nuestra vida no es una vida aislada, sino es una vida que empata y se embona con las demás y que todo eso tiene que ver con un plan de Dios. Pero que sobre todo, Él es libre para decidir hacer lo que Él quiera, hermanos. Y nuestra obligación es confiar en que Él es bueno. Hará cosas que no nos gustan, o que no nos parecen, o que no entendemos, pero eso nunca le ha restado a Dios que Él es bueno. Y francamente, hermanos, y voy a ser franco muchas veces en lo que resta del sermón, lo cierto es que Dios no tiene por qué responder a nuestras peticiones. A Él nada lo obliga a contestar mis oraciones, hermanos. Él no tiene por qué hacerlo. Él lo hace porque Él es bueno. Él lo hace porque me ama. Pero no hay nada que a Él lo obligue a que, no, pues que tengo que contestarle, Gerardo, a sus peticiones. No, pues se las tengo que responder. Nada. Él ha hecho todo por mí. Y no tiene que hacer nada más. Hace un tiempo, hermanos, atravesando un periodo muy oscuro de enfermedad, de asuntos de salud, mi esposa y yo, lidiando con esto, con la soberanía de Dios, con estas peticiones que parece que dice que no, pero es que uno no entiende por qué dice que no, si esto es algo bueno, si esto es algo necesario, si somos sus hijos, etcétera. ¿Entendimos? Una cosa que es lo que quiero, si todo el mensaje se le olvida, pero solo se acuerda de esto, con eso voy a darme por servido. ¿Entendimos? Una cosa, hermanos. Lo único, escúcheme, lo único que atraviesa a la eternidad, lo único en nuestra vida que va a conseguir cruzar el umbral de nuestra temporalidad aquí hacia la eternidad en el cielo, lo único, hermanos, es nuestra fidelidad a Dios. Allá en la eternidad, hermanos, no importa si aquí estábamos enfermos o sanos. Allá en la eternidad, hermanos, no importa si conseguimos un coche nuevo o uno viejito destartalado. Lo único que logramos llevarnos con nosotros hacia la eternidad, lo único que atraviesa eso, ese umbral misterioso, es nuestra fidelidad a Dios. Nada más importa. Ni siquiera, hermanos, empiezo la franqueza dura. Ni siquiera cuántas almas ganó para Cristo. Eso no se lo va a llevar necesariamente para usted. Solo para un momento específico de esa eternidad que es el tribunal de Cristo. Y después todo eso se va a olvidar. Pero lo que siempre va a llevar con usted atravesando ese umbral es su y mi fidelidad a Dios. Y por fidelidad me refiero a nuestra sujeción a Él y nuestra obediencia. Lo único que importa allá es
qué tanto soy fiel a Dios. Es que tanto me sujeto y le digo, no te entiendo, pero te voy a obedecer. No entiendo por qué mandas esto a mi vida, pero te voy a glorificar como quiera. No entiendo por qué no me concedes esto, pero te voy a alabar de todas maneras. Estoy sufriendo, me está doliendo hasta el alma, pero aún así vas a escuchar mi voz cantándote alabanzas. Eso, hermanos, es lo único que importa. Eso es lo único que realmente va a atravesar la eternidad. Y hermanos, es lo único que le interesa a Dios. A Dios no le interesa si ganamos bien en nuestro trabajo, eso no importa. Hermanos, vuelvo a lo mismo, a Dios no le importa si estábamos sanos o no. No le importa si tuvimos cáncer o no. No importa si estuvimos batallando con diabetes o con algo en nuestra piel. Le da igual completamente porque Él nos va a dar un cuerpo perfecto allá. Entonces eso no importa aquí. Lo único que le importa es vernos a nosotros aquí en esta vida, dándole gloria, siendo fieles, estando con Él, hermanos. Y no apartándonos diciendo, no me das lo que quiero, no me vuelves a ver. A Él lo único que le interesa es que nos sujetamos y le decimos, sí, Señor, está bien. No me gusta. Y me vas a escuchar decirte que pues la verdad no me gusta, me duele lo que estás haciendo, pero aquí estoy y te voy a seguir siendo fiel y te voy a seguir alabando y me vas a tener allí todo el tiempo dependiendo de ti y glorificándote. Eso, hermanos, es lo único que atraviesa la eternidad. Por eso es que a los siervos en la parábola de los talentos no les dicen, bien, buen siervo y ganadorcísimo de dinero. Bien, buen siervo y qué administrado, qué bárbaro que eras. Bien, buen siervo y guapo. Bien, buen siervo y con super salud y cuerpazo de entrenamiento. Le dicen, bien, buen siervo y fiel. Yo no estaba, yo no estuve y tú te mantuviste fiel a mí. Y no me diste la espalda y no te largaste y no me robaste y no hablaste mal de mí a mis espaldas. Fuiste leal, fuiste fiel a mí y te encontré aquí donde te dejé. Por eso es, mire hermanos, vea conmigo, 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo 4. Siete y 8. Por eso es que Pablo dice esto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabe qué quiso decir cuando dijo he guardado la fe? No quiso decir, se me andaba perdiendo y no lo dejé, la dejé bien puesta ahí en la mesa. He guardado la fe, era su forma de decir, fui fiel. Fui fiel a Dios. Hasta el final. Eso es lo único que importa. Fiel. Tener fe en Él. Porque serle fiel a Dios, sujetarse a Él, obedecerlo a Él, implica que confías en Él, que tienes fe en Él, en que lo que Él dice, lo cumple, en que como Él dice que te va a tratar, tú confías en que sí es así y no desconfías de Dios, tienes fe en Él, eres fiel. Por eso dice Hebreos 12:6, pero sin fe es imposible. Allí no dice, pero sin buena salud, no dice eso. Pero sin una buena alimentación, no dice eso. Pero sin un cuerpo con ganas, no dice eso. Pero sin un buen trabajo, pero sin un buen diezmo, ahí no dice eso. Dice, pero sin fe.
sin serle fieles, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ayúdenme a terminarlo, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente eso, sino que es galardonador de los que le buscan. Por eso, hermanos, observe conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. En su mensaje a una de las dos únicas iglesias buenas en el Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, la pequeñita que estaba allí sobreviviendo. Por eso es que a la iglesia de Esmirna le dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Usted ayúdeme hasta el final. ¿Qué le importa al Señor de esta iglesia? ¿Le importan las almas así, que tengan el auditorio lleno? Eso es bueno, hermanos, y busquémoslo, y ellos seguramente lo buscaron. Pero no es eso lo que Dios estaba buscando de esta iglesia. ¿Le importa que todos dieran buenas ofrendas y buenos diezmos? Eso es bueno, pero no era lo que Dios buscaba. Le importaba que todos tuvieran buena salud y un nivel socioeconómico estable. Seguramente le importaba a Dios, pero no era lo que estaba buscando de la iglesia de Esmirna. Lo que Él les dijo es: sé fiel hasta la muerte, porque eso es lo único que va a atravesar el umbral hacia la eternidad. Y finalmente, observe conmigo, 1 Corintios capítulo 4. Bueno, no finalmente, pero casi. 1 Corintios capítulo 4. Versículos 1 y 2. Dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Usted el 2, por favor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí está, hermanos. Sí, hay veces en la que Dios no nos concede eso. Y se lo pedimos y se lo pedimos y se lo pedimos, y como al cojo parece que pasó y no nos vio. Sí, hay veces incluso que nos dice no y cierra una puerta, y uno hasta se puede preguntar: Señor, pero es de mi familia, pero es hacia mi esposa, pero es que no quieres que esté bien. Pues Señor, pero es que tiene que ver con tu obra, tus almas. Pero es que no es lo que quieres entonces. Sí, hay veces que Dios parece que hace eso. Pero debemos recordar que Dios es soberano y que lo que Él busca de nosotros no es que estemos contentos con esas peticiones, sino que le seamos fiel a veces a pesar de esos misterios. Y por eso 2 Corintios, ahora sí es el último, 2 Corintios capítulo 5. Versículos 6 en adelante. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero otra vez, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero recordando las dos historias que vimos, al final, hermanos, no quiso decir, y en nuestra vida no quiere decir que Dios no nos va a contestar nunca. En ocasiones, sencillamente sus planes, fíjese, tienen una cronología diferente o un propósito distinto a los nuestros. Jesús sí quería sanar al cojo, pero dejó ese milagro porque sabía que ese milagro en su ministerio
no iba a tener el impacto que él necesitó que sí tuvieran Pedro y Juan. Y que sabía que si él dejaba a ese cojo así para que sus discípulos lo sanaran cuando él ya no estuviera allí, iba a provocar que la multitud se fuera encima de ellos y ellos pudieran predicar de su nombre. Así que el milagro sí estaba en la lista de Jesús, pero él sabía que cronológicamente tenía que haber un desfase, porque el impacto iba a ser más fuerte. Y mientras tanto, él sabía cómo sostener a ese cojo. Igual en el caso de las prohibiciones del Espíritu Santo, no es que el Señor no quería que se predicara el Evangelio en Bitinia, en toda la región de Galacia o de Asia o de Misia, sino que él necesitaba que el apóstol Pablo se fuera hacia Grecia, hacia Atenas, Corinto y todo eso. Y un día él sabía que por él o por uno de los convertidos de él, la gente se iba a convertir en esas regiones. Y de allí tenemos Colosenses y tenemos Gálatas. Así que sí hubo almas que se ganaron, pero el tiempo era distinto y el propósito de la prohibición del Espíritu Santo era algo que Pablo no supo entender y quizás no lo supo entender o quizás sí, no lo sé. Pero la petición sí iba a ser contestada. Que el Señor a veces no conteste exactamente cuando le pedimos y que tarde. O que nos conteste y nos diga no, y no, y no. No quiere decir que nunca lo va a hacer. Quiere decir que Él es soberano y que Él sabe qué está haciendo allá encima del sol en un plan maestro mucho más grande que nuestra propia vida, hermano. Porque debemos reconocer que cuando estamos enfermos parece que todo el mundo gira en torno a nosotros, pero no es así. Pero lo que Él está persiguiendo en nosotros, hermanos, y me atrevo a decir esto es mi opinión, lo digo con cautela, pero algo me hace pensar que tengo la razón en lo que voy a decir. Pienso yo que lo que Dios está persiguiendo en nosotros, incluso más allá que nuestra santidad, porque al fin y al cabo la santidad de nuestra santidad, Él se va a ocupar al final de nuestra vida, cuando nos va a liberar del pecado en nuestro cuerpo. Aún más allá que nuestra santidad, lo que Dios está persiguiendo es nuestra confianza en Él, nuestra fidelidad. Confiar en su soberanía y en que Él es bueno siempre. Y aprendimos mi esposa y yo no solamente eso del umbral, aprendimos, hermanos, que las circunstancias pueden ser malas y a veces lo son, malas, pero Dios no. Dios es bueno siempre. Y lo que más nos debería de gustar, hermanos, lo que más deberíamos de perseguir nosotros al pensar en nuestra vida y pensar en los que van a seguir después de nosotros, no es en que Dios contestó todas nuestras peticiones. No es en que, cuando Gerardo oró para que se sanara él o su esposa, Dios se lo concedió. No es eso. No es de que, cuando Gerardo oró por un coche nuevo, Dios se lo dio. No, no es eso. ¿Sabe lo que deberíamos de perseguir? Que nos recuerden en el futuro. No por las peticiones que Dios nos contestó, sino porque fuimos fieles. Así que, hermanos, cuando oremos recordando esto. Y cuando pensemos en nuestra vida, persigamos esto. Que seamos hallados fieles por Dios y por los que nos van a preceder. Vamos a orar, hermanos. Dios bueno, te damos las gracias por tu misericordia. Y reconocemos, Señor, y incluso si en esto te hemos ofendido, te pedimos perdón. Pero reconocemos que no siempre te entendemos. Y la verdad es que no podríamos. Tú eres un Dios eterno, infinito, y nosotros no, somos seres minúsculos y finitos. Y hay veces en las que no entendemos por qué no nos contestas nuestras peticiones, por qué las cosas no pueden ser como nosotros pensamos que es lo mejor.
Y por qué a veces incluso ni siquiera cuando son cosas que tienen que ver con tu obra directamente, ¿por qué a veces nos dices no y no? La verdad es que no tenemos que entenderlo. Lo único que tenemos que ser es ser fieles a ti, Señor. Es confiar en sí, en tu soberanía, en entender que tú eres soberano. Al fin y al cabo, tú eres el rey, nosotros no. Y a confiar en que eres un rey bueno, que siempre, tu hijo lo dijo, das buenas cosas a los que te piden. Das buenas dádivas a tus hijos. Te ruego que a mis hermanos y a mí nos ayudes a recordar eso cuando las circunstancias sean malas. Ayúdanos a no olvidar eso. Y ayúdanos a cuando las circunstancias sean muy malas, a serte fieles, a podernos presentar un día delante de ti, al otro lado de la eternidad, con nuestra fidelidad intacta a ti. Ayuda a mis hermanos, porque la vida en este mundo es pesada, Señor. Es complicada, es difícil y cansa mucho. Ayúdales y dales nuevas fuerzas para seguir avanzando, para seguir luchando, para seguirte siendo fieles. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo.